Nuestra comarca. Bien, continuamos con nuestro programa de esta tarde. Bueno, reconocerán que si algo nos trae de cabeza últimamente son las noticias acerca de la luz, la factura eléctrica. Subidas, bajadas. Al final no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de leer nuestras facturas o qué significan realmente pues estas subidas y estas bajadas que se nos anuncian. De hecho, y bueno, yo creo que como fruto también, ¿no?, de estas noticias, se ha incrementado y mucho el número de consultas recibidas por parte de la Unión de Consumidores de Aragón. Vamos a consultar con ellos algunas pautas que, como digo, tenemos que tener en cuenta, pues precisamente, ¿no?, a la hora de leer nuestra factura de la luz y entenderla un poquito mejor. Recibimos al presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Ángel, un incremento, contaban desde la Unión de Consumidores de Aragón, muy significativo respecto a las consultas que tienen que ver con la factura de la luz. Imagino, bueno, pues fruto de la preocupación y de la incertidumbre que maneja ahora mismo la población en este tema, ¿no? Bueno, hay dos razones. Una es esta, evidentemente, digamos que el incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista, que no significa que sea directamente en las facturas, ha hecho que haya cierta inquietud entre los ciudadanos, ¿no? Pero a todo esto además se une el hecho de que Endesa, que es la empresa distribuidora de electricidad en Aragón y a la que todas las empresas comercializadoras que operan en Aragón tienen que conectarle la electricidad, está teniendo problemas con sus medidores, de tal manera que hay un número muy importante de ciudadanos que no están recibiendo las facturas de lo que va de año incluso, ¿no? Hay gente que lleva desde diciembre del año pasado sin recibir facturas. Eso es un problema exclusivo de Endesa, que todavía no nos ha dicho exactamente qué es lo que le ocurre, ni ha planteado qué solución le va a dar. Pero todo esto evidentemente ha generado pues muchas reclamaciones, muchas preguntas, acudir a las oficinas de reclamaciones de Endesa o a las oficinas de consumidores, porque claro, cuando llevas 6 meses sin pagar la luz, estás esperando que la siguiente sea un estacazo en condiciones, ¿no? Entonces, en este momento el mercado eléctrico es un hervidero y es un hervidero de problemas que esperemos que las medidas que ha tomado el gobierno vayan encauzando, ¿no? Vamos a ver si esto se arregla. Las medidas que ha tomado el gobierno en el Consejo de Ministros de ayer van en la buena dirección, pero vamos a ver si dan resultados, porque ya hemos visto que las empresas que dominan el mercado, que son 4, pues se resisten a perder esa posición de dominio y sobre todo se resisten a perder los miles de millones de euros que le están sacando a sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema y es la pelea en la que estamos todos los días las organizaciones de consumidores y concretamente la Unión de Consumidores de Aragón. Imagino, José Ángel, que de la misma manera que todavía no se ha obtenido una respuesta por parte de Endesa acerca de pues el no envío, ¿no?, de las facturas, claro, estamos lejos también de ponernos, ¿no?, en el camino de una solución. Estamos lejos, y estamos lejos de la solución que nosotros consideramos que es la correcta, la importante, ¿no?, que es la de convertir el mercado eléctrico en un mercado eléctrico que no es un mercado libre, en realidad es un mercado controlado por 4 empresas. 4 empresas que hacen lo que quieren, que ponen los precios que les parece oportuno, que amenazan a gobiernos, que nos perjudican a los usuarios sin darnos ni siquiera una mínima explicación de por qué hacen las cosas. Convertir este mercado oligopólico, convertirlo en un servicio público. El suministro de energía eléctrica en España tiene que ser un servicio público. Es decir, como lo es el transporte interurbano o el transporte en general. Es decir, tienen que ser las administraciones públicas las que garanticen que todos los ciudadanos, que todas las empresas y todas las familias españolas tienen acceso a una energía limpia y accesible, que es lo que dice los objetivos que se ha marcado la Unión Europea para los próximos años. Por lo tanto, es evidente que ese objetivo no se puede cumplir si lo dejamos en manos de 4 empresas cuyo único objetivo es el beneficio de sus accionistas, y tiene que ser una responsabilidad pública. Ese es el objetivo al que tenemos que
que caminar, ¿no? De momento, y mientras todo eso llega, pues evidentemente lo que hay que hacer es lo que se está empezando a hacer, por fin, que es limitar la capacidad de estas empresas de tomar decisiones y de controlar el mercado. Vamos a ver si eso da resultados. Ya hemos visto que se han dolido y que se han revuelto, que nos amenazan con catástrofes mundiales, ¿no? De eliminarlas en las centrales nucleares. Bueno, pero bueno, eso significa que las medidas que toma el gobierno van por buen camino. Bueno, lo ha dicho usted mismo, al final son los problemas de pues un sistema, ¿no? Como el oligopolio, en el que pues unas pocas empresas dominan un sector concreto y, por lo tanto, de alguna manera nos tienen en sus manos. Lo que sí quería preguntarle, José Ángel, es, como decíamos al principio, qué pautas, qué claves podemos tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de leer nuestra factura de la luz, ¿no? Y tomar un poquito más de conciencia. Lo primero de todo es que tenemos que saber en qué mercado. En el mercado eléctrico español hay dos mercados, en realidad. El mercado regulado, lo que se llama el mercado del el precio del pequeño voluntario del pequeño consumidor, PVPC, una palabra muy rara, pero que aparecerá o no en nuestras facturas. Si estamos en el mercado regulado, tenemos una serie de condiciones, o estamos en el mercado libre, que es un mercado en el que las condiciones las va a marcar el contrato que tengamos con la empresa comercializadora con la que hayamos comprado. Esa es la primera cuestión, porque tenemos un profundo desconocimiento de esta realidad, de tal manera que la gente piensa que cambia de una empresa a otra con total facilidad. Mira, hay un ejemplo. Cuando preguntas con qué compañía tienes, con qué empresa tienes contratada la luz, por ejemplo en Aragón es muy frecuente que te digan Endesa. Bueno, pues Endesa no es ninguna de las empresas a la que le compramos la luz. Existe Endesa Energía Siglo XXI o Endesa Mercado Libre. Son empresas distintas. Dependiendo de dónde estemos, las condiciones que vamos a tener van a ser diferentes. Y hasta el momento, las empresas han conseguido que el 60% de los consumidores se pasen al mercado libre, y ese mercado libre siempre, en todas las condiciones, incluso en este momento, es más caro que el mercado regulado. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. Si estamos en el mercado libre, cuanto antes, en cuanto nos sea posible, trasladarnos al mercado regulado, que vamos a estar en mejores condiciones. Entre otras cosas, y esta no es baladí, solamente si estamos en el mercado regulado podremos acceder al bono social. Por lo tanto, además de estar pagando más en el mercado libre, resultará que no podremos acudir a en caso de que seamos una familia que reunamos las condiciones del bono social, no podríamos solicitarlo. Así que lo primero de todo, volver al mercado regulado si estamos en el mercado libre. Y en segundo lugar, controlar la potencia contratada. Mirar a ver si realmente tenemos una potencia y que hay que ajustarla lo más posible a nuestros usos. En la página web del gobierno de la Unión de Consumidores de Aragón, ucaragón.com, damos una serie de consejos de cómo comprobar cuál es la potencia contratada que nosotros necesitaríamos y cómo poderla cambiar, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, en este momento, fíjese usted, en el mes de junio, hace 3 meses, tuvimos que dar un cambio profundo en el sistema eléctrico, con los famosos tramos horarios de precios punta valle y normal, y ahora eso ha quedado absolutamente superado por la situación a la que nos ha llevado la avaricia de las compañías eléctricas, ¿no? Entonces, realmente lo que sí que tenemos que hacer en este momento como ciudadanos es identificar claramente dónde tenemos el problema, que es en esa avaricia de las compañías eléctricas, y reclamar justamente que el gobierno tome medidas para limitarlas lo antes posible y para que esos miles de millones que nos quitan del bolsillo y se los embolsan en sus cuentas de resultados, al final vuelvan al bolsillo de los consumidores. Hacía usted referencia, José Ángel, a la página web de la Unión de Consumidores Aragón, donde, entre otras cosas, podemos encontrar parte de estos consejos que nos ayudan a entender un poco mejor nuestras facturas. Entran en juego también conceptos que han querido remarcar desde la Unión, como el consumo fantasma o stand-by. Cuéntenos un poco qué es y cómo podemos reducirlo, ¿no? El stand-by es... cuando, por ejemplo, el más típico, ¿no? Apagamos la televisión con el mando a distancia y simplemente y normalmente se queda encendido
pilotito en la televisión que nos hace creer que la televisión está apagada. Bueno, pues la televisión está apagada, pero sigue consumiendo electricidad. Ese pilotito gasta. Si dejamos un cargador de móvil en el enchufe, gasta. Si dejamos el ordenador, únicamente lo apagamos, pero no cortamos el suministro eléctrico, sigue consumiendo electricidad. Ese tipo de consumos que no vemos, que no tienen además ningún sentido, es lo que nosotros llamamos consumo fantasma. Ahí, pues, lo que recomendamos evidentemente es cortar el suministro, desenchufar los aparatos, desenchufar cuando los necesitemos, sobre todo porque durante las largas horas de la noche están consumiendo sin que nosotros utilicemos absolutamente para nada. Ese es el consumo fantasma que tenemos que intentar evitar. Pues nos vamos a quedar con estos consejos, especialmente, bueno, pues como decía, ¿no?, con esa necesidad de ser conscientes de lo que significa cada uno de los detalles de nuestra factura, también la importancia de formar parte de ese mercado regulado y también tener muy claro, ¿no?, cuál es la potencia contratada que realmente necesitamos, que se ajusta a las necesidades que tenemos en nuestros hogares, incluso en nuestras empresas. Y esperando también, como decía, que ese movimiento emprendido por el Gobierno hacia las eléctricas no surta efecto y suponga también un desahogo, como decimos, para los hogares. José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón, gracias por estar con nosotros compartiendo esos consejos. Gracias a todos, muchísimas gracias.